Bezrat Hashem, esta semana vamos a empezar a hablar de lo que es Pesaj. Una clase así bonita de Pesaj, vamos a entender. Está dicho, Benisan Nigalú, Benisam Atidin Legael. En el mes de Nisan fueron redimidos, fueron liberados, y en el mes de Nisan serán redimidos, serán liberados, ¿ok? Entonces, no se entiende. Aparentemente lo que nos está insinuando esta frase es que el Mashiach, la salvación final, va a llegar, ¿qué mes? El mes de Nisan, así como la salvación de Mitzrayim, esta salida de Pesaj, de la esclavitud, fue en Nisan. Entonces vamos a analizar esta frase a profundidad. Vamos a estudiar dos temas rápido, y a través de esos dos temas los juntamos y vamos a sacar cómo traer el Mashiach ahorita. ¿Ok? El primer tema, tenemos una mitzvah de la Torah que es Ve'alachta Bidrachav, caminar en los caminos de Dios. ¿Qué es caminar en los caminos de Dios? Dios tiene caminos, ¿qué significa esto? Caminar en los caminos de Dios significa comportarte como Dios se comporta. Ok, está difícil. Así como dice, Ma'u Rahum Afatarahum, así como Él es piadoso, tú sé piadoso, Ma'u Hanun Afatahanun, así como Él es gracioso, tiene gracia ante la humanidad, ante las creaciones, tú también ten gracia ante las creaciones, así como Él es tzadik, Él es justo, tú sé justo, Él es santo, tú sé santo. Nosotros debemos de emular a Dios, la forma que Él se comporta, la forma en que nosotros conocemos, porque en sí, nosotros no conocemos a Dios, sino conocemos sus acciones, de la forma como se manifiesta en este mundo. Entonces nosotros estamos hechos para copiar, tenemos esta mitzvah de copiar la forma que Dios se comporta en este mundo. Así como Dios es Matir Asurim, Él ayuda a liberar a los presos, nosotros también, ir a ayudar a gente que está presos de sus problemas, tenemos que ir y liberarlos de sus problemas, con consejos, con ayuda, con lo que sea. Así como Él es Rofé Jolim, Malvish Alumim, Él viste a los desnudos, igual nosotros con nuestra generosidad, ir con gente que no tiene para vestir, no tiene para comer, ir y colaborar, ir y dar. Entonces nosotros tenemos esta mitzvah que es caminar en los caminos de Dios, comportarse como Dios, emular a nuestro Creador, ser igual que Él. Entonces luego aparece la pregunta, ¿qué onda con esto? Somos seres humanos, somos imperfección, somos límite, somos nada que ver con Dios. Dios es eternidad, es perfección, es todo lo contrario a un ser humano. Entonces, ¿cómo puede ser que la Torah nos obligue y nos pida a copiar las acciones de Dios? No puede ser. Entonces, en realidad hay que contestar lo siguiente. En Perashat Bereshit, en la primera perashá de la Torah, está escrito que cómo Dios creó al hombre, Dios creó al hombre a imagen y a semejanza de Él. Y sale la pregunta, ¿Él tiene imagen? Él tiene nos podemos asemejar a Dios, ¿tiene imagen? No. Uno de los 13 principios de fe es que Dios no tiene cuerpo, no tiene forma. Entonces, ¿cómo puede ser que estamos hechos a imagen y semejanza de Él? Se explica que en realidad Dios tiene un modelo trascendental, por así decirlo, un modelo a través del cual Él maneja el mundo. Él personalmente, por así decirlo figuradamente, no maneja el mundo así, moviéndolo, sino que a través de un cierto modelo trascendental. Y este modelo sí tiene forma, sí tiene figura, y es a ese modelo a imagen y a semejanza del que estamos hechos. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿qué conocemos? La forma de cómo Dios se manifiesta a través de ese modelo, que es a lo que nosotros debemos asemejarnos. Así como de ese modelo salen todas las buenas cualidades de Dios, todas las buenas acciones de Dios, toda la bondad, toda la humildad, toda la grandeza que es de Dios, igual nosotros estamos hechos con ese modelo. Y eso mismo debe de salir de nosotros. Todas esas buenas cualidades, toda esa humildad, toda esa bondad, toda esa grandeza, todo igualitos a Dios. Y entonces así es como empieza el Tomer de Borá. El Tomer de Borá es un libro del Musar, de Rav Moshe Cordovero, una locura de libro que él explica cómo Dios, a través de este modelo trascendental, se comporta con el mundo para enseñarnos cómo nosotros debemos comportarnos, porque todo va basado en esta mitzvah de emular a Dios, de copiar a Dios. Y dice, imagínense nosotros, si no copiamos a Dios, si actuamos con enojo, o a veces actuamos con envidia, con celos, o mentimos, o robamos, o hacemos cosas que no van según el modelo trascendental, estamos traicionando ese modelo. ¿Y qué se va a decir de nosotros? Qué bella figura, qué bello modelo, es igual al que Dios usa para manejar este mundo. Pero ¿qué son esas acciones? ¿Qué viles acciones? ¿Qué malas acciones? Ese modelo se está traicionando, se está despreciando de esa manera. Entonces es una responsabilidad grande que el hombre esté hecho a esa imagen y semejanza de ese modelo. ¿Por qué? Porque representamos ese modelo y si no actuamos según como Dios actúa con nosotros, entonces estamos traicionando aquí. Entonces ese es el primer tema que quiero dar a entender. Tenemos mitzvah de alachta bidrachav, de comportarnos como Dios, actuar como Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, segundo tema. Existe un orden, según Akiva Tatz, una locura. Yo cada vez que leo esto me pongo a bailar, literal, así me paro y bailo. Ojalá no me pare ahorita, pero bueno, entonces es así. Lo voy a ejemplificar y después lo explico textual cómo lo trae el Jajam Akiva Tatz. En realidad dice así. Es un papá, cuando el niño, su bebé, su hijo, le dice, oye, pa, quiero andar en bici, quiero aprender a andar en bici. ¿Cómo le enseña? El papá le agarra la bici y le dice, pedalea, no te hagas ni a la derecha ni a la izquierda, párate así, ya sabes, todas las instrucciones. Y el niño empieza, pero luego el papá lo echa, no. El papá siempre lo va agarrando así del asiento, va corriendo con él, va atrás de él, para detenerle la bicicleta en lo que empieza a agarrar el equilibrio y así. Y después, ¿qué pasa? El papá lo suelta, lo dejas tú solito, para que se llame que tú estás andando en bici, porque si tú estás pedaleando y yo te estoy deteniendo, en realidad, ¿quién está haciendo la chamba? ¿Quién está haciendo el trabajo? Dios, el papá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es igual con nosotros. Cuando nosotros llegamos con Dios y le decimos, oye, quiero explorar una nueva cualidad, una nueva buena acción, quiero mejorar una mitzvah, quiero cambiar en esto, quiero esto, entonces Dios dice, ok, te voy a enseñar. Y Dios nos da todas las instrucciones, Dios nos enseña cómo y Dios nos ayuda. En realidad, la primera vez que el niño se para en la bici, empieza a andar en bicicleta, en realidad el niño no está andando en bici. Su papá lo está llevando y es igual con nosotros. La primera vez que hacemos una buena acción, cambiamos una buena cualidad, mejoramos, nos abstenemos de una mala cualidad, Dios hace el trabajo por nosotros. Dios está agarrando nuestra bicicleta y Dios hace lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos hacer. Y en realidad es Dios quien lo hace al 100%. Después, ¿qué pasa? Dios quiere que tú te conviertas en el dueño de tus acciones. Quiere que de verdad se llame que tú estás andando en bici, que mi hijo ya aprendió a andar en bici. ¿Y qué hace? Nos suelta. Ahora te toca a ti. Yo ya te enseñé cómo se hace, ya te enseñé que sí puedes, que estás hecho para eso, que sí lo logras y ahora te toca a ti. Te toca a ti, tú solito, quiero ver cómo lo haces, demuéstrame que te enseñé bien, demuéstrame que de verdad quieres hacerlo. Porque si yo te lo hago, me estás demostrando que a lo mejor tienes una cierta voluntad, pero no es al 100%, una voluntad es cuando estás dispuesto a todo. Que no importa lo que pase, los factores que se te interpongan, tú quieres cumplirlo. Entonces, a pesar de que yo no te esté agarrando la bicicleta, vas a intentar, aunque te caigas y te caigas, vas a intentar hasta que lo logres, hasta que te salga como la primera vez que yo te estaba acompañando. Y así es como Dios maneja su mundo. Siempre existe este orden. Dios ayuda, Dios lo hace y después nos hace a nosotros que lo hagamos. ¿Con qué propósito? Nos deja a nosotros solos para que nosotros nos convirtamos dueños de nuestras acciones. Ese es el propósito de este mundo. Es más, el Derech Hashem dice que en un principio Dios creó el mundo, Dios creó la existencia en sí, en general, la existencia para otorgar un bien. Pero para que ese bien se disfrute al 100%, ¿qué se necesitaba? Que quienes lo vayan a gozar sean dueños de eso. Porque si te regalan cosas, sientes un poco de vergüenza y no disfrutas al 100% como si tú lo ganaste con tu esfuerzo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Creó este mundo después de haber creado la existencia y entonces bajó a todos los cuerpos y almas juntos. ¿Para qué? Para que se superen, para que pasen las pruebas, para que se conviertan en dueños de sus acciones y así logren ganar ese pago, ese bien que Dios quería dar desde un principio, pero ahora a través del esfuerzo para que lo disfruten al 100%. Entonces Dios nos lleva en la bici, después nos deja que nosotros andemos solos para que nosotros nos convirtamos dueños de nuestras acciones. Es más, el Rambam trae una alegoría, por así decirlo, una alegoría que representa este ceder, este orden que lleva la vida, ¿ok? ¿Cómo es esta alegoría que dice el Rambam? Que este mundo en realidad es un bosque oscuro, una tormenta, que abunda la desesperación, el frío, estás todo mojado, obscuridad, no puedes ver, no sabes en dónde estás y estás perdido en medio de un bosque. Esa es la vida, así dice el Rambam. Imagínense, qué motivación. Esa es la vida, dice el Rambam. Y entonces, ¿qué pasa a la mitad de esta tormenta, a medianoche, obscuridad, que no ves nada? Un rayo. A pesar de que el rayo no dura ni un instante, tú alcanzaste a ver el camino. Y esa imagen que se te guardó es la que te va a motivar a seguir caminando, a seguir luchando. Así hay un objetivo. Porque una persona sin objetivos en la vida, a la cama, a la depresión y se acabó. Entonces llega el rayo, te enseña, mira, sí se puede. Allí está el camino. El rayo te alumbra, de repente todo el mundo como si es de día, como si no hay tormenta, como si no hay nada. Te enseña, este es el camino y a pesar de que sea un instante,
La persona, gracias a esa motivación, entonces ya se va a dedicar a lograrlo. Y es igual, como dijimos, ese rayo de luz es cuando Dios nos ayuda, nos agarra de la bici, nos enseña si se puede, si cumples este objetivo, si estás hecho para esto, si se puede. Y entonces nosotros, cuando Dios nos deja otra vez en la tormenta, a oscuras, nosotros solitos en este mundo, nosotros, ¿qué es lo que nos va a motivar? Esa motivación, esa inspiración que Dios nos dejó, es lo que trae aquí Batatz, ¿ok? Entonces tenemos estos dos temas. Explicamos mitzvah ve'alachta v'drachav, de que hay que copiar a Dios, y este orden que se lleva el mundo, que Dios primero hace las cosas por nosotros para enseñarnos que sí podemos y después nos deja solitos para que le hagamos nosotros y ya convirtamos en dueños de nuestras acciones, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a juntarlo. Vamos a hablar ahora sí, ya entrar a Pesaj, que nosotros estábamos en Egipto, estamos esclavizados, llevamos ya 210 años bajo el yugo del faraón, y el faraón y todos los egipcios nos pegaban, nos maltrataban, todo lo que hemos escuchado de que hoy en día seguimos comiendo la hierbita amarga para representar ese sufrimiento. Imagínense qué tanto, ya 4000 años después casi, es una locura. ¿Cuántos años ya salimos y seguimos ahí conmemorando el sufrimiento? Imagínense cuánto sufrimiento había. Entonces, después de los 200 años llegamos y Am Israel pidió tefilá por primera vez. ¿Y qué quiso por primera vez? Quiso salir. Dios, por favor, sácanos, llévanos a una tierra prometida. Dios, por favor, queremos servirte, queremos salir al desierto, recibir tu Torah. Empezaron a hacer tefilá. Y entonces fue ahí cuando Dios dijo, mi hijo quiere andar en bici, voy a ayudarlo, voy a sacarlo. ¿Y quién hizo ese trabajo? ¿Quién nos sacó? Dios no nos dijo, ok, salgan, yo les voy a ayudar. No, Dios nos sacó. Como decimos en la Agadá, Vayotzino Hashem Mitzrayim, Hu velo malach, hu velo saraf, hu velo shaliach. Que Dios nos sacó de Mitzrayim, Él y no un ángel, no un serafín, no un enviado, Él, Vichvodou beatzmo, Dios con su honor, y Él mismo fue quien nos sacó, Beyad Hazaká, con mano fuerte. ¿Qué quiere decir? Que nos está demostrando este orden que ya habíamos hablado, el orden que lleva la vida. Nosotros por primera vez quisimos salir, y por primera vez quisimos andar en bici, ¿y qué hizo Dios? Ok, los voy a sacar, te voy a enseñar a andar en bici, te voy a enseñar cómo sales de una esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente punto. Ya que papá, ¿qué sigue en el orden? Ya que papá nos agarra la bici, ¿qué sigue en el orden? Que nosotros nos toque salir nosotros. ¿Ok? Que nos toque a nosotros liberarnos, nos toque a nosotros hacer este segundo paso. El primer paso fue que Dios nos enseñó a andar en bici y nos sacó de Egipto. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca liberarnos, salir de nuestra esclavitud a nuestra libertad. Ok, punto. Nosotros ahí estamos en una esclavitud y pasamos a una libertad. Hoy en día, ¿qué? ¿A dónde salimos? O sea, ¿qué es que nosotros andemos en bici? Ya entendimos que Dios nos ayudó a andar en bici saliendo de Mitzrayim. Él nos sacó, Él nos llevó en la bici. Pero nosotros tenemos que salir hoy. ¿De dónde? ¿De dónde tenemos que salir? En realidad es lo mismo. Así como Dios nos sacó para llegar todos juntos a Israel, construir el Bet HaMikdash y servir a Dios como se debe, igual nosotros. Hoy en día ese es nuestro objetivo. Tenemos que salir de esta esclavitud que aparentemente no es tan fuerte como la de Egipto. ¿Pero por qué? Porque nos atacaron por las buenas. Ahí nos atacaron por las malas, puros sufrimientos, puro trabajo. Y aquí nos dan dinero, nos dan honor, nos dan tantas cosas buenas que es más difícil pensar todavía en querer servir a alguien. Cuando tienes cosas buenas, es más, ¿quién se esfuerza más en la vida? ¿Un pobre o un rico? Generalmente, obviamente estoy hablando. Un pobre que de verdad necesita para comer, a pesar de que sufra y llore y esto y lo otro y no tenga para comer, se esfuerza y gana su sustento. Un rico, ¿para qué quiere más sustento? Solo para tener más nombre, para tener más honor. Así es más difícil concentrarte en esforzarte. ¿Por qué? Porque ya tienes, ya esto y el otro. Entonces hoy en día nuestra esclavitud es el tener, es tanto lujo que tenemos, tanta no sufrimiento, tanta bondad que Dios nos da, que esa es la esclavitud y ya no queremos tanto el Mashiach. Entonces es ahí donde tenemos que salir de esta esclavitud, nos toca a nosotros. Dios nos sacó de Egipto para llegar a Eretz Israel, construir Bet HaMikdash y servirlo en frente de todo el mundo, que todo el mundo reconozca a Dios. Nos toca hoy en día hacer eso. Salir de esta esclavitud, llegar a Eretz Israel, construir el Bet HaMikdash para que todo el mundo entienda quién es el creador del universo. Vayom Ahuye Hashem Echad, Ushmo Echad. Ese día va a ser cuando Dios se convierta en uno y un solo nombre, que ahorita no es uno, no me refiero a que uno, se refiere el pasuk, que uno para todo el mundo va a entender, Él es el creador, Él es el que creó el mundo y nos toca hacer esto. Dios ya nos enseñó que sí se puede, que se puede salir de una esclavitud, que se puede lograrlo, que estamos hechos para eso.
eso y que nuestro objetivo es llegar y construir el Bet HaMikdash. Y hoy en día, ¿a quién le toca? ¿A Dios otra vez? No, Dios ya nos enseñó a andar en bici, nos toca a nosotros, a convertirnos en dueños de nuestras acciones, a convertirnos en nosotros quienes nos liberemos. Dios nos liberó, Él, Bijvodou Beatzmo, Él con su honor, y Él nos liberó a nosotros. Ahora nos toca a nosotros liberarnos de nosotros mismos, de toda esta esclavitud que tenemos de tecnología y de presión social y todo este prestigio, todo lo que hay, salir de esta esclavitud para llegar a ese punto de humildad que lo único que queramos es servir a Dios, a quien en realidad nos dio todo, reconocerlo de que Él es el que nos dio todo. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nosotros nos liberamos? Dios, pues es Dios. Él pudo hacer las plagas, Él pudo abrir el mar, pudo entregar la Torá, pudo todo lo que es Dios. Oye, nosotros no somos Dios, somos seres humanos. ¿Cómo nos estás pidiendo que actuemos como Dios? Y esa pregunta ya la habíamos hecho, ya la habíamos respondido. Nuestra naturaleza, ¿qué es? El modelo trascendental. Nosotros estamos hechos conforme a la Tzurá Elioná, este modelo trascendental, que podemos actuar conforme Dios actúa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya entendimos, por una parte, según el orden que lleva la vida, que Dios primero nos anda en bici y después nosotros nos toca andar en bici. ¿Qué quiere decir? Que Dios primero nos sacó de Egipto, ahora nos toca salir a nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya entendimos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del modelo que usa Dios para conducirse en el mundo. Quiere decir que podemos hacer lo que Dios hace. ¿Y qué tenemos que hacer? Copiarle. Así como Dios nos enseñó a andar en bici, así como Dios nos enseñó a cómo nos sacó de Egipto, nosotros tenemos que aprender de ahí y sacarnos hoy en día de esta esclavitud. Sacarnos de esta esclavitud que estamos hoy en día y la que ya explicamos, ¿ok? Entonces, para eso fueron los dos temas. Para entender, primero, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos a nosotros, porque Él ya nos enseñó a liberarnos, nos toca a nosotros. Y después, ¿cómo vamos a hacerlo? Copiándole a Él. Así como Dios lo hizo, nosotros nos toca hacerlo. Es una mitzvah, ve'alachta bidrajá, caminarás en sus caminos, copiarás a Dios, ¿ok? Entonces ya tenemos claro. Ahora, antes de atacar un objetivo, estamos atacando ahorita el objetivo de traer el Mashiach, que es salir de nuestra esclavitud, ¿estamos de acuerdo? Entonces siempre antes de atacar un objetivo hay que conocerlo. Vamos a entender qué es el Mashiach, ¿ok? Dios cuando creó Bereshit, así creó el principio del mundo, ¿y qué se creó? Olam Hazé, este mundo. ¿Ok? Así como lo vivimos, como lo vivió Adam Arishon, hasta ahorita, es Olam Hazé. Ahora, desde que la primera persona murió en Olam Hazé, ¿qué se creó? ¿Qué entró en función? Olam HaRuchot ve'Haneshamot, el mundo de los espíritus y de las almas. ¿Qué quiere decir? Que las almas que mueren en Olam Hazé suben arriba, suben al cielo en Olam HaRuchot ve'Haneshamot, el mundo de las almas y los espíritus. Y es aquí donde están en stand-by, los están deteniendo aquí en lo que termina Olam Hazé. ¿Para qué? Para llegar a Olam Haba. Pero antes de llegar a Olam Haba y que se junten estos dos mundos, ¿qué se necesita? Que después de Olam Hazé, llegar al Mashiach. Tenemos que traer el Mashiach. Después del Mashiach que viene, Tehiyat HaMetim, la resurrección de los muertos, que ¿qué es? Fusión, cuando vamos a juntar el mundo de arriba y el mundo de abajo, el de los muertos, que están todas las almas arriba, y el de los vivos, que estamos todos aquí en este mundo. Primero Dios que sea pronto, la resurrección de muertos, y de aquí sigue Olam Haba, que es todos juntos vamos a servir a Dios, de alguna manera que la verdad no sé explicar, es Olam Haba, la verdad, pues cuando estemos ahí, vemos cómo es. Entonces, el mundo está hecho para llegar a Olam Hazé. Y después de Olam Hazé, para fusionarse con Olam HaRuchot ve'Haneshamot. Y de ahí a Olam Haba, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, ¿qué es Olam Hazé? Un mundo. ¿Y qué es Mashiach? Otro mundo. Entonces, no solo hay que fijarnos cómo Dios nos sacó de Egipto para saber cómo sacarnos de nosotros, sino también necesitamos crear un mundo. ¿Por qué? Porque el Mashiach todavía no está. Es un mundo que todavía no existe y necesitamos crearlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo hay que fijarnos, como dijimos, en cómo Dios nos sacó de la esclavitud para salirnos nosotros de nuestra esclavitud, sino que cómo Dios creó el mundo para crear nosotros un mundo. ¿Ok? Entonces queda claro, esta en sí es la introducción del tema. Hasta aquí estamos empezando para que quede claro, ahorita vamos a explicar todo. Y entonces, para que quede clarísimo, rapidísimo, una síntesis, un resumen. Nosotros tenemos dos temas, primero es copiar a Dios y después es entender que primero Dios nos enseña cómo y nos toca a nosotros después. Entonces, ya Él nos liberó de los egipcios, todo Pesaj, toda esta fiesta que estamos teniendo ahorita. Ya nos liberó y después ¿a quién le toca? A nosotros. ¿Por qué? Porque primero Él y después nos toca a nosotros. Entonces, ahorita nos toca a nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Copiándole.
¿Ok? ¿Qué tenemos que copiar? La forma que nos sacó, 1, y la forma que creó el mundo, 2. ¿Por qué? Porque el Mashiach, traer esta liberación, traer el Mashiach, involucra, trae, o sea, incluye crear un mundo nuevo, que es el Mashiach. Entonces, es lo que tenemos que fijarnos. Y ahora sí, vamos a analizar cómo Dios nos sacó de Egipto y cómo Dios creó el mundo, para agarrar esas dos cosas y entender. Esa es la forma de cómo traer el Mashiach ahorita, como dijimos en un principio de la clase. ¿Ok? Esa es la forma, entendiendo cómo Dios creó el mundo y cómo Dios nos liberó. Vamos a entender perfecto. Vamos a entender cuáles son los tips, cuáles son las claves, cuáles son las instrucciones que Dios nos dio para andar en bici cuando nos sacó de Egipto, para que nosotros ahorita andemos y pedaleemos y logremos andar en bici solitos, para que nos convirtamos dueños de nuestras acciones. Como dice el Derech Adam, esa es la función de este mundo. Ese es el gran objetivo, convertirse en dueños de sus acciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creó Dios el mundo? Dice el Teilim una sola palabra: Ki Chesed Ibanea Olam. El Chesed, la generosidad, la bondad, la tzedaká, la benevolencia, todo lo que es el bien, la bondad, es lo que se creó el mundo. Ki Chesed Ibanea Olam. Mefurash Bateilim, está escrito David Amelech, así dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primer paso que debemos de entender: Chesed, la bondad. Y si nos ponemos a analizar, es real. La bondad es lo que va a lograr que nosotros construyamos un mundo, creemos el mundo del Mashiach. ¿Por qué? Porque, ¿qué provocó que se destruya el Bet HaMikdash ya cuando lo teníamos? ¿Qué provocó? El odio entre los Yehudim, las peleas. Es más, puse una lista en todas las divisiones que existen entre los Yehudim. Hay Ashkenazim, hay Sefaradim, hay Halevis, hay Shamis, hay turcos, hay sionistas, hay religiosos, hay ortodoxos religiosos, hay ortodoxos no religiosos, hay reformistas religiosos y no religiosos. Después, los de la escuela Magel, los de la TID. ¿Cuántas divisiones podemos meter en nuestro pueblo? No que somos un pueblo, que todos recibimos juntos el Har Sinai, la misma Torah del mismo Dios, todos salimos de Egipto. ¿Cuántas divisiones podemos meter en un pueblo? Y fue por eso que se destruyó el Bet HaMikdash, que perdimos ese logro que ya teníamos, que Dios nos había llevado al Bet HaMikdash. Entonces ahora nos toca a nosotros, porque ya lo perdimos como peleándonos entre nosotros, quitando la paz entre Am Israel. Y entonces, ¿cómo se llega a la paz real? ¿Cómo quieres llegar a una paz? Porque lo contrario de la guerra y de toda esta separación es la unión y la paz. Entonces, no es la benevolencia como dije en un principio. Entonces, ¿cómo se llega a la benevolencia y a la paz? A través del amor. Amando a alguien, lo único que quieres es unirte con él, es tener paces con él, es ayudarle. Ya cuando lo amas, entonces vas a darle. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo voy a amar? Es la pregunta de todos. Llegó la Torah y me pidió, oye, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Es normal? No se puede. Yo me amo a mí, pues yo nací conmigo, yo me quiero a mí, quiero el bien para mí. ¿Cómo puedo querer el bien para todos como si fuera para mí? Es muy difícil. Entonces la respuesta a eso es porque, ¿cómo debes de tú lograr ese amor? El dar te lleva al amar. Una persona que constantemente le da y le da y le da a la otra, va a empezar a sentir un cariño por él, un amor por él. ¿Por qué los papás están tan enamorados de sus hijos? Porque desde que nacen ya le están dando. Es más, desde que la mamá concibe al hijo y lo tiene aquí en la panza, lo alimenta a través de lo que ella come, lo carga, lo lleva a todos lados, lo soba, el papá se pone a escuchar al bebé, todavía no nace y ya recibimos bondad de nuestros papás. Y es por eso que los papás están tan enamorados y aman tanto a sus hijos, porque les dan y les dan y les dan. Y el dar te hace amar. Entonces, si queremos nosotros amar a Am Israel para conseguir la paz en Am Israel y a través de la paz y del amor llegar a la benevolencia, que es el paso con el que Dios construyó el mundo, es el paso con el que nosotros tenemos que construir el siguiente mundo, debemos de centrarnos en dar a Am Israel. El Arizal, este gran cabalista, este gran jajam, su mensaje de Be'ahavta l'reaja kamoja, de amar al prójimo como a ti mismo, ¿dónde nos los dejó? Antes de Shachrit. Antes de la tefilá, antes de que empieces a pedirle todas las cosas que quieras pedirle a Dios, tienes que decir un texto. Areni mikabel alay, mitzvat aseh she'al be'ahavta l'reaja kamoja. Recibo sobre mí la mitzvah de hacer el precepto activo de que de amar al prójimo como a ti mismo. Vareni ohev kol echad mi bnei Israel kenafshi umeodi. Y yo amo a cada uno de Am Israel como mi propia alma, umeodi, y más que eso todavía. Entonces, ¿por qué justamente el Arizal escogió este lugar para enseñarnos este gran concepto de amar al prójimo como a ti mismo antes de la tefilá? ¿Qué tiene especial? Porque si tú lo amas, si estás diciendo que lo amas antes de que pidas,
quiere decir que vas a pedir por él. Y si pides por él, si das por él, en ese momento ya le estás dando. Y si das, vas a acabar amando. Y si acabas amando, vas a dar más todavía. Y no solo vas a dar como en un principio diste para amar, sino porque amas le das. Y esa es la benevolencia con la que Dios creó el mundo. Porque Dios amaba a las creaciones que tenía y quería darles. Creó la existencia para dar. Y después creó el mundo para darnos más. Imagínense qué benevolencia tan grande es la de Dios. Es así como Dios creó el mundo. Entonces, primer paso para que nosotros creemos este mundo, para que nosotros salgamos de nuestra esclavitud hoy en día, como Dios nos enseñó en Mitzrayim, en Pesach, ¿cuál es? Benevolencia. Es aprender a amar al otro, es aprender a juntarte con Am Israel, es de verdad quitar todas esas divisiones. Está bien, hay costumbres diferentes de Ashkenazim, Yiddish, turcos, lo que quieras, pero eso no quiere decir que estén así en el Knis tirándose bombas el uno al otro, el Shami contra el Halevi, así, los Shamis esos son codos, no es así. Somos un pueblo, Am Echad, Lev Echad, Bekulanu Shir Echad, no dice la canción, un pueblo, un corazón y todos cantamos lo mismo. Es una canción preciosa, ¿no? Entonces, primer paso para que nosotros construyamos el siguiente mundo, el Mashiach, ¿cuál es? Benevolencia. Ahora, hay que analizar cómo Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de Egipto de alguna manera y hay que entender cuál fue esa manera, cuáles son esas instrucciones que Dios nos dio para andar en bici, para lograr ahorita nosotros andar en bici, como llevamos diciendo ya toda la clase. Ok. Está escrito en la en Perashat Bo, si no mal recuerdo, Perashat Bo, que Hashem le pidió a Moshe, oye, tienes que decirle a los hijos que ahorita ya va a ser la 10ª plaga, va a llegar la muerte de los primogénitos y necesito que pongas sangre de un cordero, de una chivita, en los marcos de la puerta y en el travesaño. Si nos fijamos, el orden que lo dijo Dios a Moshe fue primero los marcos y después el travesaño de la puerta, ¿ok? Así es como lo dijo Dios. Y después llega Moshe y le dice a Israel, oigan, me pidió Dios que tienen que poner sangre en el travesaño y en los marcos. Invirtió el orden, perdón. Entonces, ¿cómo puede ser? Moshe, el micrófono de Dios, ¿va a cambiar el orden de cómo Dios le dijo las cosas? ¿Por qué? Si Dios dijo primero estos y después ¿por qué Moshe dice primero y después esto? Por lo que representan. Lo que representan los dos marcos de la puerta, aquí los laterales, que son Moshe y Aharón. Los Talmidei Jajamim, los Tzadikim, los fuertes de Am Israel. Y arriba, ¿qué representa? Hashem. Entonces, Hashem, con humildad, ¿qué dijo? Primero los tzadikim, yo busco el honor de mi gente, yo busco el honor de mis tzadikim. Yo no quiero que me sirvan para que yo me sienta bien. Así es Dios. Dios no dice, ay, háganme tefilá, pues sí, yo los obligo a hacer tefilá para que me echen honor. No es así, Barminan, no podemos ni hablar así. Es más, hasta, perdón, disculpas. Dios nos pide que hagamos tefilá para que se vea. Esos son los Yehudim. Ese es el pueblo judío que está sirviendo al Creador del mundo. Y Dios nos honra a través de eso. Entonces Dios siempre busca el honor de sus tzadikim. ¿Y qué hizo Moshe? Lo mismo que Dios. Él aplicó lo que dijimos en un principio, mitzvat ve'alachta v'drachav, y caminarás en sus caminos, te comportarás como Él. ¿Y qué dijo? Dios busca el honor nuestro, yo busco el honor de Él. Primero Dios y después la gente. Primero el mashkov, primero el travesaño y después las mezuzot, después por eso invirtió el orden Moshe Rabbeinu. Pero ¿qué entendemos aquí? Que todo por lo que Dios nos sacó es por nosotros. Dios no quería tener un pueblo, Dios no quería para nada a Él. No quería nada para Él, sino lo único que quería es que Am Israel reciba lo que pidió. Pidió tefilá, le damos tefilá. En tefilá tojo zeret rekam. No existe una tefilá, un rezo que regrese vacío. A lo mejor la respuesta no es siempre sí, pero no hay una tefilá que no sea escuchada. Entonces Dios escuchó lo que Am Israel pidió. Am Israel que pidió, quiero andar en bici, quiero salir de Egipto. Quiero salir de esa esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? Nos sacó Él, Beyad Hazaka o Bizran Etuyá, nos sacó Él personalmente de esta tierra de Egipto, nos enseñó a andar en bici con las instrucciones. ¿Y cuál fue la instrucción? Hacerlo por el otro. Hacerlo por el otro. ¿Ok? La primera que dijimos, ¿cómo Dios creó el mundo? Con bondad, con benevolencia. ¿Y cuál es esta? ¿Cómo nos sacó Dios de Egipto? Que esa benevolencia, esa bondad, no es para yo recibir después honores. No es para yo recibir después un pago porque, sí, fui bueno, dice de acá, entonces me toca a mí. No es así. Dios, ¿por qué hizo bondad? ¿Por qué hizo generosidad? ¿Por qué dio? Para el otro, totalmente para el otro. Y tenemos esta pregunta que nos va a demostrar cómo en realidad Dios hizo eso y cómo nosotros tenemos que hacer esto. La pregunta es, ¿cómo nosotros, ahorita, así nosotros vamos a traer el Mashiach?
Abraham no pudo, Isaac no pudo, Jacob no pudo. 12 tribus, 12 tzadikim de ese tamaño juntos no pudieron. Las Imaot, una locura, 4 mujeres de 10. No pudieron traer el Mashiach. Moshe Rabenu, Aarón, gente tan grande, David Amelech, tenemos a Shelomo Amelech, tenemos una locura de gente, toda la gente que ha estado, y no solo gente así del Tanaj y que digamos wow, sino Jajamim, una locura, todos los Tanaim, la gente de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon ben Shattach, Jajamim grandísimos, tenemos Rishonim, el Rambam, tenemos también como Rabbenu Baje, Ajarea Rishonim, tenemos el Hafetz Chaim, el Gaón Mibrisk, tenemos el Gaón de Vilna, el Ramjal, una locura de Jajamim, el Hafetz Chaim, cuánta gente grande ha habido en la historia y no han podido traer el Mashiach. Y ahorita nosotros lo vamos a traer. Está para reírse. ¿Cómo vamos a nosotros traer el Mashiach? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? ¿Qué esperanza? ¿Qué buscamos? ¿Por qué nosotros sí vamos a poder y esa gente tan grande no puede? Porque nosotros, hoy en día, vean qué locura. Nuestra esclavitud, como ya dije, es una esclavitud por las buenas. Tanto nos da Dios, tanta tranquilidad. Desde que acabó la Shoah, que no sepamos cosas como esa, que desde que acabó el Holocausto, la vida de los judíos ha sido oro hasta hoy en día. Tenemos un país, tenemos a Israel, tenemos unas comunidades de 10, una locura. Tenemos la oportunidad de hacer una clase de Torah en internet, la computadora. Qué fácil es, así ahorita, así, Torah. Estamos haciendo. Es una locura la facilidad, la grandeza, la bondad que Dios nos está dando ahorita. La esclavitud ahorita es por las buenas, no por las malas como en Egipto. Es por las buenas. Y entonces, si nosotros ahorita pedimos el Mashiach, lo vamos a estar haciendo como Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de Egipto por nosotros. Pero si una persona está sufriendo, está así dentro de sufrimientos, está así, le está yendo mal acá, mal allá, mal esto, mal el otro, ¿qué dice? Dios, por favor, ya trae el Mashiach. ¿Con qué ganas los está pidiendo? Ya, no quiero mis problemas, imagínate, llega el Mashiach ahorita, se resuelve todo, nada de economía, Shalom Bayit, se resuelven todos los problemas. ¿Por quién lo está pidiendo el Mashiach? Por él. Y eso no es pedir Mashiach. Hoy en día tenemos esta oportunidad. Tanta belleza nos ha dado Dios en nuestras vidas, que si ahorita nosotros pedimos el Mashiach, lo estamos haciendo como Dios lo hizo, por el otro. Por Dios. Y nosotros en la mitad, como decimos, Reena Beonienu, ve nuestro sufrimiento. Derribar y venu, pelea nuestra pelea. Y apura nuestra salvación, la salvación de verdad. Leman Shemeja, por tu nombre, por el nombre de Dios. Por ti. Nosotros queremos el Mashiach por ti, porque porque ese día va a ser cuando se va a difundir tu honor, cuando se va a alumbrar el mundo con toda tu gloria, cuando vas a bajar tú y vas a decir, Anobim, Anobim, Zeman, hijos, llegó el tiempo. Y si no me creen, miren el resplandor, es una canción lo que estoy diciendo. Si no me creen, vean la luz que les resplandece, va a alumbrar el mundo ese día. ¿Y nosotros para qué queremos eso? Nosotros nos conviene este mundo, porque en el Mashiach no tenemos nosotros oportunidad de crecer, de mejorar, de cambiar, y ese es el honor de que tenemos esta vida. Nosotros no nos conviene el Mashiach, para que entendamos. Nosotros no pedimos el Mashiach por nosotros. El Mashiach es totalmente para Dios. ¿Por qué lo pedimos que llegue ahorita? ¿Por qué? ¿Porque ya sentimos que estamos completos para dejar de cambiar? No, porque ya no aguantamos. Un minuto más no aguanto sin que llegue el Mashiach y todo el mundo reconozca a Dios. Lo pedimos por el honor de Dios, no por nosotros. Y es ahí donde entra el segundo punto. ¿Cómo Dios nos sacó de Egipto? Por Am Israel, por ellos. Yo lo hice primero por el honor de los 2 columnas de la puerta y después por mí. Primero por el honor de mi gente. Yo lo saqué por ustedes para darles la Torah, para abrirles el mar, para hacerlos ricos, para llevarlos a Israel, a la tierra de Israel, para construirles el Bet HaMikdash, para darles libertad, para darles todo lo que quieren, lo que me pidieron. Dios lo hizo por nosotros. Entonces, como conclusión, ¿qué queda de esto? Nosotros entendemos a través del orden de la vida. ¿Cómo va? Dios nos enseña a andar en bici y nos toca andar solitos. Dios nos sacó, Él, de Egipto, nos toca salir ahorita, de México. Nos toca salir ahorita de esta esclavitud. ¿A dónde? Al Mashiach. Debemos de traer el Bet HaMikdash, así como Dios nos guió a construir el Bet HaMikdash a la tierra de Israel, para construir el Bet HaMikdash, igual nosotros. Tenemos que salir ahorita de nuestra esclavitud a construir la tierra, a construir el Bet HaMikdash. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como Dios lo hizo. Dios ya nos enseñó a andar en bici.
Solo hay que aplicar las mismas tácticas. ¿Y cómo nos enseñó cuáles son las dos cosas? Una, cómo Dios creó el mundo con Gesed, con benevolencia. Todo por favores, todo con unión, unirse con Am Israel, ser un pueblo, ser un solo corazón, ser todos juntos, de verdad, todos, que se note esta bondad que hay entre nosotros. Todo el Gesed para acá, Gesed para allá. Yo te ayudo porque tú me ayudaste. No, Señor, yo te ayudo porque quiero ayudarte. Hasta ahí, Gesed por Gesed. Yo quiero dar Gesed, yo quiero dar bondad. Entonces ese es el primer punto. ¿Cómo Dios creó el mundo? Con Gesed. Es igual. Nosotros queremos crear el Mashiach, queremos traer este mundo con Gesed, con bondad, con generosidad, con unión, con amor. Y segundo paso, ¿cómo Dios nos sacó de Egipto? ¿Con qué objetivo? Por nosotros. Si nosotros queremos traer el Mashiach, como dijimos, hay que hacerlo por Dios, no por nosotros. Porque Dios es el que de verdad merece todo en la vida. Nosotros nos quejamos porque de repente no ganamos una rifa, nos quejamos porque me peleé con tal, nos quejamos porque me dejó el camión, nos quejamos por tonterías. Lo único por lo que debemos de estar tristes en esta vida es porque Dios está sentado Betzaru Yoshev, en el sufrimiento, como dice Jacob Shwek en una canción. Dice Betzaru Yoshev, Ahmadu, ¿hasta cuándo lo vamos a dejar ahí? Hay que construir su casa, hay que construir el Bet HaMikdash para que pose ahí. Y sea ese día en el cual todo el mundo lo reconozca, por Él, no por nosotros. No porque ya no va a haber negocios, y tranquilidad acá, tranquilidad allá, ya no hay que hacer nada en la vida, solo servir a Dios. No es por nosotros, es por Él. Esas son las instrucciones de cómo traer el Mashiach. ¿Y con qué empezamos la clase? ¿Con qué empezamos hablando? Benisan y Galú, en Nisan los salvaron, nos redimieron, Dios nos salvó. Benisan atidim leigael. Y en Nisan es cuando futuramente van a ser liberados. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está el análisis. Si nos comportamos como Dios se comportó en Nisan, así como en Nisan Él nos salvó, en Nisan, como Dios se comportó en Nisan, en la creación del mundo y en la salida de Egipto, si nosotros nos comportamos así, es como vamos a traer el Mashiach. Primero Dios en nuestros días. Que de verdad sea un Jizuk muy grande, que aprendamos que no hay más bonito que el Gesed. Y no solo Gesed, sino Gesed por el otro. Gesed por Dios. Gesed totalmente hacer las cosas por el otro. Esa es el nivel más grande que Dios tiene. La cualidad más grande. ¿Por qué? Porque es dar totalmente al otro. Totalmente. Y si nosotros queremos comportarnos como Dios, tenemos esta mitzvah que tenemos que hacer, copiarle a Dios, construir un mundo. Debemos de traer el Mashiach y llegar a la tierra prometida, nosotros andando en la bici, sin que papá nos esté agarrando. Es así, con benevolencia por el otro.